El acontecimiento fundamental, a mi opinión, que abre esta nueva época que hemos llamado la Edad Moderna, que en el fondo es nuestra época, es sin duda el descubrimiento de América. Y porque con el descubrimiento de América no solamente va el hallazgo de un nuevo continente, sino que por primera vez el hombre hace la circunvalación de nuestro planeta y toma conciencia de la magnitud y de las verdaderas dimensiones de nuestro planeta, de la Tierra. De algún modo, con esta circunvalación, con este conocer ya exactamente la mesura, la medida de nuestro mundo, el hombre toma posesión de él. El hombre ya se convierte en dueño y señor. De algún modo, ahora ya no hay una tierra incógnita, ya no hay horizontes que se le escapan, sino que ya le ha tomado la medida. El mundo es capaz ahora de replicarlo en un plano, de replicarlo en un mapa mundi. De hecho, ya muy principios del siglo XVI aparecen los primeros mapamundis, los primeros globos terráqueos ya prácticamente completos, y esto marca un antes y un después. ¿Por qué? No solo porque se inicia con ello, evidentemente, la globalización, que no dejamos de profundizar y desarrollar, pero que empieza ahí, sino porque, a mi modo de ver, ahora el hombre tiene una perspectiva nueva, distinta. Ahora puede mirar su mundo, la Tierra, desde una perspectiva de superioridad, podríamos decir, de arriba a abajo, desde fuera, y comprendiendo ahora, digamos, esa Tierra, ese mundo que hasta ese momento sus confines eran ignorados, eran ignotos. En ese sentido me gusta poner la imagen de qué distinto ven un bosque, los protagonistas del cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, a cómo ese mismo bosque es visto por un ingeniero de montes. Si pensamos en nuestros protagonistas del cuento, en Hansel y Gretel, ellos ven el bosque desde dentro, desde una experiencia muy inmediata con las cosas, ven el bosque como algo misterioso, algo que les engloba, que les envuelve a ellos. Es el bosque quien los comprende, a nuestros personajes, a los hermanos. No son ellos los que comprenden el bosque. De tal manera que para ellos ese bosque está lleno de magia, de aventuras, de sorpresas, de profundidades, de misterios. Es un bosque animado, ¿no? Como la famosa obra de Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado. Es un bosque casi lleno de magia, lleno de encanto y de encantamientos. Es un bosque lleno de brujas, lleno de situaciones imprevistas e imprevisibles. Pensemos ahora por un momento ese mismo bosque visto por este ingeniero que lo ve desde una cota alta, que lo tiene medido, que ya tiene un plano perfectamente realizado del bosque, que tiene clasificada qué clases de árboles hay, cuál es su fauna, cuál es la posible explotación de ese bosque. Es decir, ese ingeniero ahora ve el bosque, lo ve en plano, lo comprende perfectamente, lo tiene medido y carece de misterio. Pero no solo carece de misterio, sino que carece de profundidad, carece de magia. Desde luego no tiene nada que ver con un bosque encantado. Y sin embargo, esto es lo curioso, es el mismo bosque. De tal manera que podemos preguntarnos quién ve mejor la realidad. Y en un cierto sentido hay que decir, evidentemente, el ingeniero es el que ve mejor la realidad, más objetiva, más comprensivamente. Pero al mismo tiempo sospechamos que con la pérdida de la perspectiva del punto de vista de Hansel y Gretel, también se ha perdido mucho a la hora de comprender nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Hemos perdido la profundidad, hemos perdido la magia de las cosas. Es lo que se conoce como el desencantamiento del mundo. Es decir, hay una mirada extrínseca desde fuera, objetivante, que pierde el contacto inmediato con las cosas. Ya no se deja sorprender por las cosas y tiende
a la planificación, porque cuando las cosas se llevan a plano, se vuelven planas, se aplanan y son planificables. Esta es en general el modo en que el hombre moderno ve la naturaleza, ve su propio mundo como algo que es planificable a voluntad, como algo que es material de producción, que es material de modificación, lo cual, dicho sea de paso, también alimenta esa ideología moderna según la cual el hombre se pone por encima de su propia naturaleza para poderla modificar, poderla transformar. Porque esto es lo que ha sucedido. Evidentemente, nada de esto era pensable ni imaginable cuando Colón descubre América o Magallanes hace la primera vuelta al mundo o Elcano. Para nada. Pero, sin embargo, es verdad que se inicia una nueva época. No casualmente, a partir de todos estos hechos y de este cambio de perspectiva, surge la ciencia moderna, la ciencia nueva, de base matemática, en el que lo fundamental va a ser esta capacidad de observación de los fenómenos, no ya desde dentro de la experiencia, sino como una especie de observador objetivo que se coloca afuera y ya es capaz de medir y valorar, digamos, según modelos mentales de base matemática y numérica, digamos, toda esta experiencia y todos los fenómenos que aparecen y se encuentran a nuestros sentidos. Pero claro, el peligro es confundir el plano de la realidad que nos dan las ciencias con la realidad misma. Es decir, pensar que si nosotros vamos a Santander, estamos subiendo o estamos yendo a Francia o a los Países Bajos, pensar que realmente es que estamos subiendo, cuando realmente lo que estamos es proyectando un plano, un mapa, porque si nosotros desde aquí, desde Castilla, ¿no?, desde nuestra meseta, vamos a Francia y no digamos a Holanda o a Bélgica, pues lo real es que estamos bajando, es que bajamos. Por eso los Países Bajos se llaman así. Nosotros estamos bastante más altos que Francia y que los Países Bajos. Pero en cambio, como ya identificamos lo real no con lo físico, sino con este plano que nosotros ya tenemos en la mente, la sensación incluso que tenemos es que subimos cuando realmente bajamos. Y esto se puede llevar a todos los campos. ¿Cuántas veces pensamos las cosas en función de un esquema, de un plano, de una imagen que nos hemos hecho sin entender que lo real no está en ese plano, en esa imagen, sino está en el contacto vivo y experiencial con las cosas? Y esto es en lo que hemos perdido. Por eso, cuando yo a veces a mis alumnos les pregunto esta idea de quién conoce más, esta pregunta de Hansel y Gretel, el bosque, o este ingeniero de montes, muchos dudan, o incluso muchos responden, no, Hansel y Gretel, porque en un cierto sentido también es verdad que Hansel y Gretel conocen mejor el bosque, porque son quienes lo viven, son quienes palpitan con él, son quienes están inmersos en esa experiencia que les envuelve. De tal manera que, de hecho, el gran desafío para nosotros, que somos todos modernos, es cómo integramos un conocimiento y otro, es decir, cómo al mismo tiempo no podemos renunciar, porque es irrenunciable, a esa perspectiva del ingeniero, de la ciencia que nos proporciona la ciencia moderna y la técnica moderna en su aplicación, pero al mismo tiempo intuimos que hay que recuperar esa otra experiencia primera y elemental del contacto con las cosas.